Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento. Durante esta 10ª temporada estamos conversando con directores y directoras de los centros que existen en nuestra universidad. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Cristian Vilo, director del Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos. Para saber de qué se trata la nanomedicina, vamos a conversar con él. Acompáñenos a Más Conocimiento. Hemos llegado al Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos y vamos a conversar con su director, el profesor Cristian Vilo. Gracias, Cristian, por recibirnos en el centro. Muchas gracias a ustedes por esta visita. Oye, para entrar en materia y pensando en nuestros telespectadores, quiero una aproximación a lo nano, ¿ya? Perfecto. Y de introducción me gustaría comentarte que yo creo que la mayoría de las personas entienden que un microscopio óptico, de estos microscopios corrientes que están en cualquier laboratorio, permiten ver células. Por ejemplo, si uno mira la sangre, ven glóbulos rojos. Si un microscopio electrónico puede ver parte de lo que es interior de una célula. Esas células están en el interior de las células, una mitocondria, por ejemplo, y esas mitocondrias están formadas por macromoléculas, por ejemplo, proteínas, esas proteínas formadas por aminoácidos, y esos aminoácidos por átomo. ¿Dónde está ubicado hoy lo nano? Ya, perfecto, mira. La mayoría de las personas tienen una regla en la casa. Los niños todos pueden identificar lo que es una regla. La raya más chiquitita que tiene la regla se conoce como 1 milímetro. 1 milímetro. Sí. Entonces, si nosotros pensamos en nuestra mente y tomamos esa dimensión, ese milímetro, y lo dividimos en 1000 partes iguales, llegamos a una micra. Y de ese tamaño son más o menos las bacterias, por ejemplo, un globo rojo, las plaquetas, justamente. 7 micras, un globo. Cuando hablamos de nano, y acá tenemos que imaginarnos 10 veces más chiquitito que eso. Por lo tanto, cuando hablamos de nanotecnología, nanomedicina, estamos en rangos que van de los 10, 15 nanómetros hasta 300, 400, que es básicamente los tamaños más o menos de los virus, fíjate. Tamaño de los virus. Sí. Y también estamos entrando en materia. Nanomedicina, el concepto de nanomedicina. Ya sabemos un poco los tamaños, alrededor de un tamaño de un virus. Ya. Claro. Y la nanomedicina, ¿qué estudia en general? Ya. Primero, contarle a las personas que la nanotecnología nace como una ciencia por allá en los años finales de los 50, 60, se dictan los primeros conceptos relacionados con el tamaño nano, esta dimensión. Pero su relevancia es que la materia en ese tamaño, en esa escala, tiene nuevas propiedades que en un tamaño mayor no las encontramos. Por lo tanto, esto ha generado tal impacto que ha sido denominado como la revolución industrial del siglo XXI. Es más, fíjate que son tantas las aplicaciones, no solo en la medicina, sino en energía, tenemos aplicaciones en biomateriales, en diferentes espectros. Entonces, las aplicaciones de esta tecnología a este tamaño de escala, como aplicaciones médicas, se denomina nanomedicina. Bien. Y en conceptos un poco más prácticos es el estudio de sistemas que nos permitan hacer diagnóstico, sistemas que nos permitan generar nuevas terapias y contribuir al bienestar de las personas. Bien. ¿Te parece que avanzamos al laboratorio y ahí seguimos conversando? Muy bien, ¿Sí? los invito a conocer parte de lo que hacemos. Bien, vamos.
Profesor Vilos, el Centro de Nanomedicina es un centro en red, puede decir, intrauniversitario, ¿ya? Y por lo tanto hay investigación asociativa. ¿Cómo se ha ido dando esto? ¿Cuáles han sido los resultados iniciales al menos? Es intra e interuniversitario, porque tenemos una investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora Flavia Sacconi, tenemos investigadores del Centro de Simulación, del Instituto de Química, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Medicina. ¿Cómo se fue dando esto? Bueno, cuando hablamos de nanotecnología y nanomedicina tenemos que hacer una mirada multidisciplinaria. Hoy día la ciencia se centra en el trabajo colaborativo, ya que es imposible que cada uno de nosotros sea bueno para todo. Por lo tanto, hemos puesto de manera muy generosa a todos mis colegas a disposición de la investigación, todo su conocimiento y su experiencia en buscar la respuesta a preguntas relevantes para la salud pública, relevantes para nuestra sociedad, relevantes para problemas locales. Y de esa manera se ha ido articulando el trabajo colaborativo que va desde la simulación, la síntesis química, el desarrollo de biomateriales, nanoestructuras, hasta pensar en la medicina translacional, el estudio ya de instancia un poco más clínica. Entonces, eso es lo que representa nuestro centro. A propósito de lo translacional, ¿se han planteado también ustedes dentro de su objetivo de poder diseñar, desarrollar fármacos que podrían eventualmente ser utilizados en cáncer, en algo muscular, en inflamación? ¿Cómo va eso? Ya. Cuando nosotros pensamos en nanomedicina, tenemos que pensar en medicina personalizada, tenemos que pensar en terapias dirigidas. Si bien existen hoy día en el mercado algunos productos que tienen esas características o propiedades, nos damos cuenta que es una etapa que estamos un poco en pañales todavía. No obstante, el por qué estamos un poco en pañales, porque requiere responder muchas preguntas. Y en ese contexto, estas aplicaciones necesitan entender muchas cosas, por ejemplo, las interacciones entre las moléculas para poder diseñar transportadores que lleguen al tejido en específico a liberar fármacos. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo de fármacos, en nuestro centro nos enfocamos en desarrollar terapias o estrategias que cumplan con las siguientes características. Una, que permita ser cargado en transportadores para liberarlo en un tejido específico, o que tenga un mecanismo de liberación inteligente, ya sea una liberación localizada, ya sea una liberación lenta. Otra orientación es que un sistema nano sea inteligente desde el punto de vista de que libere cuando existen ya sea cambios de pH, de temperatura, fuerza iónica del medio, de tal manera de poder adecuarlo a lo que llamamos la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, en este contexto estamos trabajando en iniciativas que tienen que ver desde la coagulación. Por ejemplo, con la doctora Sacconi se están desarrollando nanopartículas decoradas con moléculas que tienen efecto anticoagulante parecido al rivaroxaban, por ejemplo. Con el doctor Poblete y sus estudiantes se está entendiendo la dinámica de las células tumorales y cómo interaccionan con las nanos. Disculpe, profesor Vilos, lo voy a interrumpir pensando en nuestros telespectadores. Hay algo que yo creo que es fundamental que lo entiendan los televidentes. ¿Cómo podemos, usted me dice que las nanopartículas son del tamaño aprox de un virus? Sí. ¿Ya? Aprox. ¿Y cómo pueden medir las nanopartículas? Perfecto, miren. ¿Existen equipos para eso? Ya, aprovecho de mostrarles justamente acá, una de nuestras estudiantes estuvo sintetizando nanopartículas esta mañana y bueno, esta solución que se ve semitransparente contiene millones de nanopartículas. Son nanopartículas que ustedes me dirán, esto parece ciencia ficción. La verdad es que desde el punto de vista doméstico podría ser, porque no vemos nada, ¿cierto? Es casi transparente. No obstante, si nosotros tomamos de esta solución, la cargamos en una pequeña cubeta
y la medimos en este equipo, nos vamos a encontrar con que acá podemos determinar el tamaño de las partículas. De tal manera... Ese equipo permite medir el tamaño. Justamente, de tal manera que nosotros acá introducimos una pequeña cubetita y la metemos acá y el equipo analiza, ¿sabes qué? Analiza para que en la casa entiendan lo que se llama el movimiento browniano, que es este movimiento que hay en las partículas. Y eso genera una relación matemática integral con el tamaño, y de esta manera, por ejemplo, el último que midió tenía 97 nanómetros. 97 nanómetros. 97 nanómetros. Entonces, se denomina tamaño hidrodinámico y nosotros debemos corroborarlo esto con determinaciones mediante microscopía electrónica, ya que de esa manera podemos visualizar partícula por partícula, medirla y sacar el promedio del tamaño. Profesor Vilos, entre los aspectos que ustedes estudian en interacciones de las nanopartículas con otras células, otras moléculas, una de ellas es que hacen interaccionar con factores de la coagulación. ¿Cómo es eso y para qué sirve ese equipo? Justamente acá nuestra estudiante está estudiando cómo esta afecta la destrucción del glóbulo rojo, si se libera de hemoglobina, y por acá nosotros también estudiamos aspectos relacionados con la cascada de la coagulación, para ver si el efecto de las nanos afecta o no estas proteínas. ¿Y eso podría ser importante en el desarrollo de algún fármaco a futuro? Lo que pasa es que todo nanosistema que se va a administrar a una persona tiene que pasar numerosas pruebas de seguridad, y entre esas está que sea lo más inocuo posible. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que no vaya a generar, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada u otro tipo de alteraciones. O destruir glóbulos rojos. O destruir glóbulos rojos. Profesor Vilos, el Centro de Nanomedicina tiene financiamiento obviamente de la Universidad de Talca, instalaciones, académicos, etcétera, pero además centros como estos requieren financiamiento externo. ¿Qué tipo de financiamiento tiene? Bueno, actualmente nosotros estamos financiados básicamente por proyectos personales, fondos irregulares, ya que todos sus investigadores titulares tienen fondos regulares. No obstante, estamos postulando a diferentes iniciativas, tanto de la NIF, del gobierno regional, como internas de la universidad, para obtener más financiamiento. ¿Y el financiamiento en términos generales en un centro como este, en qué se utiliza? Se utiliza básicamente en gastos operacionales, porque es importante que las personas sepan que investigar en el área biomédica es caro, es muy lento y requiere el trabajo colaborativo de muchas personas. Por lo tanto, también necesitamos muchos recursos para poder sustentar nuestros estudiantes, ya que con nosotros trabajan estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado, postdoctorado, investigadores jóvenes también. Supongo que también equipamiento se requiere comprar con los fondos, ¿no? Justamente, es directamente proporcional el impacto que nosotros podamos realizar, es directamente proporcional con el acceso que tengamos a equipamiento mayor. Por lo tanto, eso es clave para poder alcanzar metas más grandes. A riesgo de estar equivocado, pero al parecer en regiones no existe otro centro en nanomedicina. En Santiago sí, en la capital, pero en regiones al parecer no. Si es así, ¿cuál es la relevancia de ello? Mira, yo diría que el primer centro de nanomedicina en Chile, que tiene un foco netamente en la medicina translacional, en el desarrollo de estrategias de diagnóstico y terapéutico. Y en ese contexto es muy relevante, porque hoy día nosotros contamos con todas las herramientas para desarrollar la medicina del futuro. Tenemos profesionales altamente capacitados, expertos en sus diferentes áreas para desarrollar esta tecnología.
Importante mencionar que como centro tampoco estamos solos, sino nos apadrina un centro basal, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y de la Nanotecnología, SEDENA, de Santiago, en donde con ellos contamos un gran apoyo y sobre todo el acceso a ese equipamiento que me preguntabas tú, a ese equipamiento mayor. Equipamiento mayor. Bien. A propósito, a tus espaldas hay un equipo que entiendo tiene tiene que ver con cultivo, bueno, en términos generales. Les ¿no? comento, hoy día estamos aquí ubicados en una sala de cultivo clásica del área de ciencias biológicas, en donde nosotros acá estudiamos el efecto de nuestras nanopartículas en células, principalmente en este laboratorio de cáncer colorectal, y nosotros evaluamos el efecto terapéutico. Las células, los cultivos celulares se realizan en esta cámara que tú ves acá, y acá nosotros colocamos los fármacos y las diferentes concentraciones de las partículas. El Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos es un centro interdisciplinario. En ese contexto queremos conversar con uno de los líderes del grupo, el profesor Esteban Durán. Esteban, cuéntanos el laboratorio que lideras, ¿en qué aporta al centro? Iván, gusto en saludarte. Bien, como parte del centro y como líder de grupo del Laboratorio de Bio y Nanomateriales, nosotros estamos focalizados en el desarrollo de bio y nanomateriales, buscando nuevas alternativas para la gran problemática que existe actualmente, que es la resistencia a antibióticos. Entonces, en ese contexto, nuestro grupo, nuestro laboratorio aporta desde ese punto de vista, desde esa línea, al desarrollo de nuevas alternativas al tratamiento de enfermedades infecciosas. Profesor Durán, el laboratorio que lidera, ¿en qué unidad académica está adscrito? Bueno, si bien el laboratorio es multidisciplinario, ¿ya? Este está en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. De la Facultad de Ciencias de la Salud. Así es. Bien, muchas gracias. Profesor Vilo, a propósito que estamos cerrando el capítulo, ¿cuál es la participación o cuánto aporta las colaboraciones nacionales e internacionales? Bueno, trabajando, investigando desde regiones clave, estar muy bien conectados, porque tanto el equipamiento como el intercambio de estudiantes y el crecer como comunidad científica es clave, estar colaborando con otras universidades, otros centros, institutos. Hay un aspecto que a mí me interesaría saber. Durante la pandemia se generaron vacunas, yo diría muy rápidamente si uno compara con la historia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto importó la pandemia en el avance de la medicina? Te diría que en la nanomedicina hubo un antes y un después con la pandemia, porque la mayoría de todas las personas está vacunado y te aseguro que más de alguno recibió o Pfizer o Moderna. Son justamente nanovacunas. ¿Nanovacunas? Sí, el principio activo está cargado en nanopartículas lipídicas, las cuales permitieron que se entregara esta tecnología nueva. Y no fue solo relevante que se utilizó nanomedicina, sino que el utilizarla hizo que el avance en el desarrollo de fármacos fuera de una manera significativamente rápida, porque algo que generalmente se demora años en ser probado y ver la seguridad, en este caso por efecto de la pandemia se hizo en un tiempo récord,
Y gracias a eso yo diría que hoy día podemos estar acá sin mascarilla y conversando. Por lo tanto, esto nos muestra no solo el impacto que genera hoy día ya la nanomedicina, sino todo el impacto que va a generar en el futuro en la medicina moderna. Profesor Vilos, si pensamos en el centro que lidera, ¿cuál puede ser el aporte de la nanomedicina, del Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos en la medicina del futuro? Como centro tenemos varias metas. Una de ellas es estar preparados para las próximas crisis sanitarias, tener tanto el equipamiento como tener seteado todo en caso de que haya que generar nuevas vacunas o que haya que generar nuevas terapias en masa. Segundo, responder preguntas interesantes de esta interacción desde lo nano con lo biológico y el cuerpo humano. Porque ahí tenemos una brecha grande que hoy día yo creo que como centro, desde acá, desde Talca, podemos contribuir en forma significativa a avanzar en estos aspectos. Por lo tanto, nuestra visión está enfocada en acercarnos y tomar esta tecnología y acercarla más a los pacientes. Bien. Profesor Vilos, le agradecemos en nombre de nuestra universidad y la televisión el que nos haya abierto las puertas del centro y nos contara del desarrollo que está teniendo el Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y solamente mencionar que el centro no se forma de estructuras ni de equipos, sino son los grandes investigadores y las personas que en el trabajo colaborativo llevamos adelante esta investigación. Muchas gracias. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con el profesor Cristian Vilos, director del Centro de Nanomedicina, y nos ha mostrado parte del equipamiento, el equipo interdisciplinario que forma parte de este grupo, y nos ha también esbozado cuál puede ser el futuro de la nanomedicina en nuestro país. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Más Conocimiento.